Bienvenidos a la Escuela de la Lengua Española L. Momotombo. Este nuevo evento virtual será sobre español como lengua extranjera. En esta ocasión tenemos como invitada a la profesora Mayela Blas Calero, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de español como lengua extranjera, en la preparación de exámenes. También esta docente ha trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en la parte de gramática, en el diplomado de enseñanza de la lengua de español como lengua extranjera. En esta ocasión, el tema que ella abordará será cómo impartir tu primera clase de L. Los dejo con ella. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta tarde. Agradezco mucho a nuestros seguidores de Brasil, de Lima, de Colombia, de Estados Unidos, de Alemania y especialmente de Nicaragua. En esta tarde, pues, vamos a abordar lo que es el tema ¿qué hacer en una primera clase de L? Muy bien. ¿Qué hacer en tu primera clase de L? Es un tema que siempre los profesores de español como lengua extranjera nos preguntamos y siempre tenemos esa gran incógnita porque aún con toda la experiencia, siempre nosotros nos encontramos llenos de dudas a la hora de abordar a un estudiante o a un grupo de estudiantes por primera vez. ¿Qué hacer en nuestra primera clase de L? Nos llena de un montón de dudas muchas veces a la hora de enfrentarnos a un estudiante o a un grupo de estudiantes. Muy bien. El por qué el español como lengua extranjera es tan importante para nosotros. Primero, porque el español es el segundo idioma más hablado en el mundo. 577 millones de personas, según el estudio del Instituto Cervantes en el 2018, ha determinado de que es uno de los idiomas que más actualmente en el mundo se utiliza en muchos diferentes contextos, en las redes sociales, está creciendo mucho. También es uno de los idiomas que se le llama como con más fortaleza en el sentido de que es un idioma fuerte a la hora de lo que es el campo laboral, lo que es la comunicación virtual. En fin, el español como tal nos ofrece un montón, un abanico de posibilidades, no solamente en el campo laboral, no solamente para el desarrollo social, en muchos campos L es muy importante. Entonces, eso nos lleva a darnos muchos motivos el por qué debemos saber, aprender, el por qué debemos estar motivados con esta lengua tan viva como lo es el español. El español es uno de los, en países como Estados Unidos y el Reino Unido, es de mucho interés porque es una lengua muy importante. En países como los que he mencionado, es uno de los que se ha utilizado en los últimos años en el contexto escolar.
muchas veces otros idiomas ocuparon ese lugar privilegiado que actualmente ocupa este idioma, no solamente para estos países, en nuestros países, en otros países como los países asiáticos, también es una lengua muy cotizada, ¿verdad? No podemos olvidarnos que muchas veces también los exámenes DELE y CIELE son importantes a la hora de que se aplican en este mundo laboral. No podemos obviar la importancia que ha tenido en los últimos años el español en el campo laboral, en todos los contextos, y que muchas veces nos han llevado a preguntarnos y a darnos cuenta de la gran importancia que tiene el español en muchos campos. Percibida como la lengua más importante para el futuro, según estudio por el British Council. ¿Por qué? Es una de las lenguas más importantes para el futuro, no solamente en el campo de la tecnología, sino también porque el español nos abre ese abanico de posibilidades en el campo laboral, en esta parte que no muchas veces es valorada, como por ejemplo, para muchos países es tan importante que el español sea vista como una segunda lengua, como una opción de segunda lengua, y ya se está llevando hasta a los campos escolares en la segunda lengua, especialmente tanto para niños, para adolescentes y por supuesto en adultos. ¿Cuál es el objetivo? Venimos ahora, ¿cuál es el objetivo de este webinar o de este curso aquí? Proporcionar recomendaciones para una primera clase de español como lengua extranjera. Proporcionar recomendaciones que nos ayuden en este gran campo que muchas veces, como dije antes, nos causa un mundo de dudas. Entonces, proporcionar esas recomendaciones que nos ayuden a entrar a este mundo con pasos más firmes, con metodología, que vayamos seguros, y esas son algunas cosas de las que hoy voy a abordar. Muy bien. Estas son algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos. Hay muchas más, infinidades de preguntas que podemos tener a la hora de comenzar una clase o de saber que vamos a comenzar una clase de español como segunda lengua. ¿Qué material se debe preparar? ¿Qué idioma se debe hablar? ¿Cómo vamos a determinar el nivel del estudiante o de los estudiantes en el caso de los grupos? ¿Verdad? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que también nosotros recibimos a través del chat. Y son preguntas muy importantes. Son precisamente, hay muchas más, como les dije antes, pero son precisamente estas 3 preguntas que resumen ese mundo de dudas que nosotros muchas veces tenemos. Especialmente esta parte de debemos preparar un material para la primera clase, qué idiomas vamos a hablar, hablando de la lengua meta del estudiante, hablando de la lengua materna, cómo determinar el nivel de los estudiantes, que también es algo tan importante. Entonces, esas son algunas de las preguntas que vamos a contestar esta tarde. Bien. Para responder alguna de esas preguntas, no podemos olvidarnos del marco común europeo de referencia para las lenguas, como es el marco común europeo que rige todas las lenguas, ¿verdad? No solamente el español. Y luego para nosotros, para ubicarnos exactamente, el plan curricular Cervantes también. El marco común europeo de referencia es el que nos brinda todas esas pautas que son muy importantes a la hora de hablar de español como segunda lengua, como son los diferentes niveles que nosotros debemos determinar en el estudiante. No solamente cuando nos enfrentamos a un estudiante o a un grupo de estudiantes vamos a medir en ellos gramática. Tenemos que medir en ellos o encontrar en ellos todos los componentes de la lengua española que el estudiante debe desarrollar para llegar a un nivel deseable de español como segunda lengua. No solo hablamos de gramática, en este caso hablamos de funciones, hablamos también de léxico, hablamos de pronunciación, hablamos de acento, hablamos de la parte cultural,
que también es muy importante. Todos esos 6 componentes los toma en cuenta el marco común europeo y nosotros específicamente a través del Instituto Cervantes, a través del plan curricular que lo ha dividido en diferentes niveles. Entonces, para empezar, ¿cómo determinar el nivel de los estudiantes? Debemos no obviar en ningún momento el marco común europeo de referencia a través específicamente en el área de español como segunda lengua, el plan curricular Cervantes. Comenzamos con esta pregunta tan importante y que muchas veces nos causa mucha incógnita a nosotros los profesores de español como segunda lengua, que es cómo se determina el nivel de los estudiantes, sea de manera individual o grupal. ¿Cómo determinamos nosotros el nivel que el estudiante trae antes de empezar con ese gran proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí tenemos que tomar en cuenta que en nuestra primera clase es muy importante, pero más que simplemente determinar en ello qué nivel de gramática el estudiante conoce, porque muchas veces nos enfocamos mucho en cuánta gramática el estudiante trae para enfrentarse a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos de tomar en cuenta, por supuesto, todos los estatutos y todo lo que establece el marco común europeo. Pero hay algo muy importante en todo esto. La pragmática. No debemos olvidar la parte pragmática del estudiante. ¿Cuánto el estudiante conoce también de la parte pragmática? ¿Cuánto el estudiante se puede comunicar sin tener una base gramatical? Pero se puede comunicar, puede saludar, puede tener cierto nivel de acento, puede desarrollar ciertas funciones comunicativas que también son muy importantes, puede conocer algunos aspectos de la cultura, a la lengua meta aprender. Entonces, todos esos aspectos a la hora de determinar el nivel del estudiante es muy importante. ¿Qué debemos hacer? Parte muy importante de simplemente contestarles cómo se determina el nivel de los estudiantes es el ambiente que también nosotros creamos entre el estudiante y el profesor a la hora de la clase. Uno de los aspectos más importantes que nos va a ayudar o nos va a permitir determinar ese nivel del estudiante es esa empatía que nosotros vamos a desarrollar con nuestro estudiante o con nuestros estudiantes. Entonces, ese nivel de confianza para que el estudiante sienta que nosotros no estamos ahí simplemente como medidores, sino también ayudarle al estudiante a que se sienta en un ambiente de confianza para que nosotros podamos aplicar diferentes herramientas, diferentes estrategias que nos permitan determinar el nivel del estudiante. ¿Cómo lo determinamos? Debemos tomar en cuenta todo lo que establece el marco común europeo, porque allí en cada uno de esos aspectos es que él dice qué aspectos, qué funciones comunicativas debe tener el estudiante en cada uno de los niveles. Y es así, a través de un análisis de necesidades que nosotros debemos hacer en nuestra primera clase, el análisis de necesidades y las expectativas que el estudiante tiene, que debemos de tomar muy en cuenta para tener éxito en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente es medir cuánta gramática conoce el estudiante, sino cuáles son las necesidades del estudiante, por qué quiere aprender español como una segunda lengua, cuáles son las expectativas que el estudiante trae, qué es lo que él quiere aprender. Son elementos muy importantes que nos van a permitir hacer un plan estratégico con el estudiante. Y recuerden que en ese primer encuentro, en esa primera clase, nosotros también debemos de tomar en cuenta el aspecto que muchas veces no se habla y es el análisis de errores. Porque el análisis de errores debemos de darle ese vuelco, ese nuevo enfoque que tiene el análisis de errores, el cual es tomar en cuenta el error del estudiante para aprovechar
ese proceso para también medir, ver cuáles son esos errores y poner en cuenta las estrategias a utilizar. Aquilino Sánchez nos dice, partiendo de este principio, los objetivos comunicativos se consiguen mejor mediante actividades comunicativas. Entonces, las actividades comunicativas que nosotros hacemos en una primera clase, más que solo cargadas de gramática, sino tomar en cuenta esas actividades pragmáticas, es más que importante. Ya lo dice nuestro maestro Aquilino Sánchez, ¿verdad? Experto lingüístico y experto en español como segunda lengua. Sonsoles Fernández López afirma, uno de los grandes estudiosos o uno de los punteros en esta área del análisis del error, es los errores son necesarios e ineludibles para aprender y nos ilustran sobre el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. El error no se debe ver como algo malo. El error es eso que nos marca, que nos da esas pautas. Conforme al error, nosotros vamos a determinar esas estrategias que nosotros necesitamos para ese proceso enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. ¿Qué idioma se habla en la presentación? Algo muy importante. Cuando hablamos del idioma, es algo que se ha discutido a nivel de los expertos, qué idioma hablar. No podemos hablar la lengua materna de cada uno de los estudiantes, tomando en cuenta que nuestros estudiantes tienen diferentes lenguas maternas. Entonces, todos los expertos coinciden en que desde un primer encuentro con nuestro estudiante o con nuestros estudiantes, en el caso de clases grupales, debemos hacerlo en nuestra lengua meta, en este caso el español. Debemos hablar desde una primera clase en español. Debemos tomar en cuenta para eso la buena pronunciación. Es muy importante la buena pronunciación. La buena pronunciación sin perder nuestro ritmo. Hablar en español desde una primera clase marca esa diferencia con nuestros estudiantes. Así que desde una primera clase debemos hablar esa lengua meta. ¿Por qué? Cratchit afirmaba que la adquisición de una segunda lengua, él lo decía, requiere de una interacción significativa en la lengua objeto de aprendizaje. Cratchit era uno de los que más defendía que desde la primera interacción entre el estudiante y el profesor debía hablarse en esa lengua objeto de aprendizaje. Para nosotros, como maestros de español, como segunda lengua, debemos desde nuestra presentación hacer un énfasis en nuestra lengua meta o lengua de aprendizaje, en este caso, el español. Así que esto no viene de una simple cuestión de experiencia, sino que es una cuestión de estudio en los campos, ¿verdad? Cratchit es un experto en lingüística y especialista en adquisición de lenguaje y de su desarrollo. Y es una de las teorías que más se ha aplicado en la adquisición de una segunda lengua. ¿Qué materiales se debe preparar en la primera clase? Siempre los maestros se preguntan qué materiales preparar, qué tanto debo de llevar para una primera clase, debo de llevar muchos manuales, debo de llevar muchas hojas de trabajo, debe estar listo para una primera clase, cuánto material preparar. Hay muchas incógnitas, pero solo quiero responder algo muy importante. El material que se debe preparar en esta primera clase de L tiene que ver con actividades que rompan el hielo, con actividades que me permitan tener esa comunicación efectiva y afectiva con mi estudiante o con mis estudiantes. El material visual podría ser de mucha ayuda, como tarjetas, como el uso de ese material, los gestos. En el caso, si es una primera clase, si estamos hablando ante un A1, la actividad de material visual me ayudaría mucho, las tarjetas para mostrar colores, para mostrar los saludos,
aquellas actividades que me permitan romper ese hielo entre mi estudiante y yo como docente. Esas actividades que me permitan de una u otra manera interactuar de una manera más en un ambiente más de confianza con mis estudiantes. La motivación. Ahí les hablaba sobre la motivación. La motivación profesor-estudiante es muy importante. El estudiante desde una primera clase se debe sentir en un ambiente de mucha confianza con su profesor, porque eso va a permitir que el profesor pueda medir todos esos aspectos que necesita encontrar en esta primera clase y va a permitir que el estudiante también se pueda abrir abiertamente con su profesor. Muy bien. Respondiendo a alguna de sus consultas. Nos hubiera encantado responder a tantas preguntas. Les agradecemos a todos nuestros seguidores, a todos los que se tomaron el tiempo para escribirnos, para hacernos estas consultas. Entonces, respondiendo a algunas de esas preguntas, tenemos una pregunta aquí de Diana desde Colombia. ¿Cómo abordar la gramática? La gramática es un tema muy complejo, desde el aspecto que hay muchos tipos de gramática y desde el estudio del español, desde el enfoque tradicional hasta el enfoque comunicativo que tenemos actualmente, es muy importante saber cómo abordar la gramática. La gramática es tan importante. ¿Qué gramática enseñar? ¿Qué le enseñamos al estudiante? Bien, ahora tenemos una guía. ¿Cómo enseñamos gramática al estudiante? A través de los lineamientos del plan curricular Cervantes. Lo que él nos establece que debemos de ir rompiendo en cada uno de los niveles, esos tienen que ser nuestros objetivos. Muchas gracias, Diana, por tu consulta. Desde España también nos escriben Walter Misael Alonso. ¿Cómo realizar un test en la primera sesión o entrevista con el nuevo alumno? Desde realizar un test, yo recomiendo, antes de pensar en la idea de realizar un test, no olvidarnos del análisis de necesidades de nuestros estudiantes. Ese análisis de necesidades que ya lo vamos a tener planificado, preparado, donde tomamos en cuenta todos los aspectos de los que hemos venido abordando, ya lo debo de tener listo, pero más que pensar en un simple test de gramática, es ese análisis de necesidades y tomando en cuenta las expectativas de nuestros estudiantes. Desde Francia, ¿cómo trabajar la planificación cuando hay alumnos de diferentes niveles? Esto también es muy importante porque cuando nos encontramos ante clases grupales también nos da un poquito de miedo, nos aterra la idea de tener estudiantes de diferentes niveles, cómo le voy a dar el tratamiento. Pues ese análisis de necesidades, ese análisis de expectativa nos va a permitir ver los diferentes niveles, ese primer encuentro, esas actividades rompehielo, ver cómo el estudiante se comporta dentro de todas esas actividades, me va a permitir a mí precisamente valorar las estrategias que yo voy a utilizar con esos estudiantes de diferentes niveles. Si es necesario, si podemos dividirlos y si hay una gran diferencia entre sus niveles, adaptar actividades para cada uno de ellos. Bien, desde Filipinas, Gladys Season, ¿cómo dinamizar a los estudiantes en las clases virtuales? Con este nuevo contexto que tenemos actualmente, hay muchas interrogantes acerca de nuestras clases visuales y muchas veces, virtuales, perdón, muchas veces estamos como con miedo a que las clases no serían lo mismo, especialmente cuando estamos hablando de niños. Hay muchas actividades que podemos realizar para dinamizar nuestras clases, pero es una cuestión de que ahora cuando trabajamos en línea debemos prepararnos y de tener siempre un plan A, un plan B, un plan C, y si algo sale mal en el plan A y el B y el C, tener siempre muchos
estrategias que nosotros podamos utilizar que nos permitan tener siempre al estudiante motivado. Nuestras clases virtuales en ningún contexto pueden ser no planificadas. Siempre nuestras clases, ya después de un primer encuentro y de conocer el nivel del estudiante, tomar en cuenta todos esos aspectos, la edad del estudiante, el nivel, sus expectativas, sus necesidades, y así plantear mis estrategias. Desde México, ¿qué tan bueno o malo es en nuestra primera clase la lengua diferente, dar las primeras clases? Eso ya lo respondimos antes. Ella tiene una gran interrogante aquí, y solo retomando un poco lo anterior. Mis alumnos son asiáticos y no reciben muy bien la clase 100% en español. De eso se trata, dinamizar la clase, y como ya lo dice la teoría de Krashen, debemos de poner siempre nuestra lengua de aprendizaje. El español debe estar ahí en todos los contextos, desde poner rótulos en las puertas, desde aprovechar el momento del saludo, desde el buenos días de la profesora, todo. Poco a poco el estudiante se va a ir sintiendo en un ambiente tan cómodo con el español, rodeado de tanto español, que se va a sentir como que ya su idioma materno sigue siendo parte de él, pero lo va a ir abandonando hacia esa lengua meta que nosotros queremos lograr. No es fácil y es cuestión de proceso, de paciencia y de dinamizar la clase. Y desde Nicaragua, Andrea nos pregunta, ¿cómo enseñar Zero Star? Bien, respondiendo un poco a esta pregunta, ¿verdad? Nuestro próximo curso en esta escuela, el Momotombo, ya tenemos planificado, y la información va a estar en nuestras redes sociales, un curso precisamente sobre estos verbos que son muchas veces, son verbos que nos traen muchas preguntas, muchas dudas, cómo enseñarlo, el ser o el estar. También no podemos olvidarnos de otros dos verbos muy importantes, como es el haber y el tener, que también son verbos que se utilizan para una primera clase de español. Entonces, ustedes van a tener ahí este curso, ¿verdad? ¿Qué verbos enseñar en una primera clase de español? Van a tener toda la información en nuestras redes sociales y pueden inscribirse a nuestros cursos. Eso es nuestra meta, ¿verdad? Brindarle a ustedes como profesores de español como segunda lengua, brindarle todas esas herramientas que ustedes necesitan para una primera clase de español, para un primer curso, y poco a poco también ir desarrollando todas esas habilidades tan importantes de las que ustedes deben estar dotados. Buenas tardes, ha sido un placer estar con ustedes.